Ya, se está viendo ahí, ¿no es cierto? Sí, de bien. Ya. Y... ¿quedaste bien con diccionarios o no? Poco viendo la materia de la semana pasada. Me quedó más claro la verdad con lo que me había explicado la... El ayudante. Sí, No, pues en clase vimos súper poco, súper a la rápida. por eso. ¿Ya? Igual no tiene como mucha ciencia. No tiene mucha ciencia. No, pero, pero no es bueno caerse con conceptos, sobre todo cuando empiezas a anidar diccionarios, digamos. Claro. ¿Ya? ¿Vieron eso o no? No, eso no. Ya. Y yo creo que hay dos, más que la creación de los diccionarios, como que hay que entender bien, al menos como que yo le pondría énfasis en eh, el tema de definir cómo uno puede crear listas de diccionarios. Esa técnica es súper importante. Cómo uno puede sacar todas las llaves a una lista o todos los valores a una lista. Y eso permite un montón de operaciones rápidas. Ok. ¿Ya? Antes de meternos acá. Y la materia viene con tuplas, pero la verdad tuplas es una... Casi no... O sea, prácticamente es leerlo y entenderlo y nada más. ¿Ya? Ok. Eh, yo no me enrayo tanto con eso. Pero sí me metería a cosas más como esta. Grillas y qué sé yo. Anidación en el fondo. Sobre todo que puede haber anidación de diccionarios y todo eso. Eso no me lo explicó, así que... ¿Qué cosa? Eso no me lo había explicado, la anidación de diccionarios ni nada. Por eso. Veamos un poquito de materia. ¿Ya? Ándale. Se pone tan lento Spider cuando estoy compartiendo pantalla. Ya. Y tuviste que uno podía tener diccionario, llave, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo un diccionario vacío. Y puedo crear el valor A con uno, el, la llave B con valor 2, llave C con valor 3, ¿no es cierto? También puedo tener, a ver, 4. ¿Puedo tener eso, no? No, ¿o sí? Yo hice la pregunta, ¿puedo tener eso? Eh, Según que sí. Ya. Mira, Pero, voy a rayar acá, porque así puedo... Tengo esto, ¿no es cierto? sí. ¿Qué llaves hay en este diccionario? La A con el uno, la B con el No. 2. Llaves es A, B, A, B. C y D. Y 4. Esas son mis llaves. Es la manera de poder recuperar esos datos. Y valores, no sé si tengo más colores acá, es el valor uno, 2, 3 y D. ¿Ya? Sí, Estos son valores y estos son las llaves. ¿Cierto? Ya, sí. eso es importante. Y yo, técnicamente como valor, puedo tener números, textos, listas, diccionario, todos los elementos que ya hemos usado. Esos son los valores que puede tener en un diccionario. Y las llaves pueden ser perfectamente letras o números según como se necesite. Ok, ¿Ya? sí. No estoy limitado a eso. Sí estoy limitado a que no puedo tener dos llaves iguales en el mismo diccionario. ¿Ya? Sí. Entonces, y no tengo ningún problema en crear eh, con una lista. No tengo problema en hacer eso. Y no tengo ningún problema en crear
mi elemento F que tenga a su vez otro diccionario adentro. ¿Ya? Acá se empieza a complicar. Y eso hay que entender bien cómo uno accede y todo. Pero por ahora, lo que te estaba explicando antes, rutinas que son muy útiles, es cuando uno dice llaves es igual al diccionario punto keys. ¿Eso lo vieron? No. No, Ya. Esto es parte de la materia, pero con eso yo recupero todas las llaves y los paso a una lista. Y también puedo tener valores igual de punto valores. ¿Ya? Eso permite print valores. ¿No es cierto? Y si lo ejecuto, te voy a guardar acá. Queda como temporal. ¿No? Ya. Si ejecuto, veo una lista acá. No sé si se ve. sí, claro. ¿Ya? Me aparece dict keys, dict values porque dependen del diccionario, pero yo puedo ordenar eso si digo que lo transformo en una lista. Y eso te genera en el fondo que ahora tienes dos listas con las llaves y una lista distinta con los valores. ¿Ya? Sí. ¿Para qué me puede servir eso? Por ejemplo, para buscar, para recorrer, para ordenar. Yo voy a tener mi lista de valores ahí. ¿Ya? Sí. ¿Cómo recorro un diccionario? ¿Es una pregunta? Sí. Me voy a explicar. Em, Y está válido decir no sé, o no me acuerdo, pero ¿cómo recorro un diccionario? o sea, como es una lista, me imagino como si recorrería una lista normal. Ya. Y Eh, eso no me cuesta nada decir for llave in llaves, claro, print la llave y el diccionario subllave. ¿Cierto? claro. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Se entiende, no? Sí, Pero ojo que aquí ya tengo las llaves y no tengo ninguna diferencia en recorrer el diccionario mismo, porque cada va a recuperar cada llave a su vez. Eso es exactamente lo mismo. claro, sí. ¿Ya? ¿Para qué me puede servir esto? ¿Para qué me pueden servir las llaves? Es que yo las llaves las puedo ordenar. Y con eso yo puedo buscar según, recorrer según llaves ordenadas. ¿Ya? Oh, ¿qué pasó acá? Llaves.sorts. ¿Qué hice mal? Em, Línea 15. Print llaves, llaves.sort, llaves. no lo veo. Menor no soportado. Me está alegando porque te quiero ordenar números con letras. Pero eso se hacía, ¿no? Sí, yo creo, me acuerdo que sí. Primero eran los números, después las letras, algo así. Sí. Según el libro, no me acuerdo muy bien cómo era. Tengo mi lista. Llaves.sort. Is values.
que si le saco esta, ahí puedo ordenar. Curioso. Y no porque tuviera como dato un número. Ya, eso hay que revisar qué pasó ahí. Bueno, pero eso básicamente es recorrer. ¿Cómo sé si un valor existe en una lista, en un diccionario? Si existe una llave. Ay, me acuerdo que lo vi, pero no lo anoté. Uno puede decir Por... No, if, no me acuerdo. if, supongamos que exista la S en el diccionario. Si eso es cierto, print existe. ¿Pero también se hace con un for? ¿O solo no es necesario? Es un if. Ah, Si existe S in D en el diccionario de print existe. Caso contrario, entonces si ejecuto, no existe. Si busco la B, sí existe. ¿Ya? ¿Y cómo agrego? Diccionario subj, ¿no es cierto? Tomo el valor de 100, no sé. Ahí estoy agregando un valor. perfecto. Entonces existe ahora el valor j con un valor 100. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene con lo complicado, que es la anidación? ¿Ya? Básicamente lo que uno está haciendo ahí es tener la capacidad de que una estructura tenga a otra estructura adentro. Y eso es lo que te forma, más que matrices, es anidación. Poder tener cosas dentro de otras. ¿Ya? Si lo vemos con lista, yo puedo tener acá una lista, ¿no es cierto? Que a su vez esa lista tenga otros elementos como lista. Entonces aquí uno puede tener 1,2 y en la segunda posición un 3,4. ¿Ya? Perdón, lista igual eso. ¿Cuántos elementos tiene la lista? Dos. Dos, ¿no es cierto? Sí. El elemento 0 de la lista, ¿cuántos elementos tiene? Dos. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Sí. Si yo veo acá el explorador de variables, lista, no sé si se ve acá, es una lista de dos elementos. Doble clic, se expande acá. ¿Cuáles son esos elementos? Una lista de dos posiciones con los valores 1,2, que a su vez también la puedo abrir y voy entrando. Esto es anidación, que van quedando cosas dentro de otras, hasta llegar al valor final. ¿Ya? Claro. Sí. Pero, profe, ¿qué diferencia tiene esto con una matriz? Lo que pasa que al menos hasta ahora en la materia, es buena pregunta, Vicente, hasta ahora en la materia no hemos visto matrices. Matrices como tal se ve en el módulo 4. Estos son listas anidadas, que da la apariencia de ser una matriz, pero son listas dentro de listas. Esto si lo dibujo, no es esto. Una matriz para nosotros es un elemento que tiene esa forma. Aquí es Sí. de 4 por 3. Pero en Python lo que tenemos es otra cosa. Es una lista y esa lista a su vez puede tener una lista dentro. Dimensionalmente se puede ver igual, pero no es igual. Claro. Pero la lista de listas se recorre básicamente con puros fors. Con for anidado. Pero Ya. ojo, yo no tengo ningún problema en Python y aquí es donde se cae. Por eso, por lo que te voy a explicar ahora es que no es una matriz. Puedo tener en un elemento un texto
Y en el quinto elemento puedo tener una matriz de 3. Una lista de 3. Ya está. Esto no es una matriz. La matriz tiene que ser cuadrada. Sí, Esto es una lista anidada. ¿Ya? Por sí. mucho que uno siempre lo asemeje a una matriz y en teoría la haga cuadrada, no lo es. Yo puedo tener acá, dentro de esto, puedo tener un diccionario con llaves y valores. ¿Ya? Son estructuras completamente flexibles. No estoy amarrado que sea una matriz. Claro. ¿Ya? Sí, ahí cacho perfecto. Entonces, acá yo tengo un diccionario donde tengo una lista dentro. Y dentro del diccionario también tengo otro diccionario más. ¿Ya? Acá la hice cuadrada, pero no tengo ningún problema en colocar un nuevo elemento. ¿Ya? Esta lista tiene 3 elementos. Una lista y un texto. Y no tengo ningún problema después adjuntar un número. ¿Ya? Esa es mi lista. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, Entonces, y en nuestro diccionario teníamos en la posición E, o sea, con la llave E, teníamos una lista. Y a esa lista yo puedo adjuntarle un valor. ¿Ya? Pero fíjese lo que hice para acceder al elemento que está dentro, usando el punto. El diccionario E es algo, que es una lista. Y como es una lista, permite hacer las operaciones de las listas. En este caso, adjúntele al final un 100. ¿Ya? Ahí estoy trabajando con los elementos propios del diccionario, colocándole un valor adentro. Pero es la anidación. Aquí apunté a ese elemento del diccionario para después agregar uno más allá. Una vez que está adjuntado, yo no tengo ningún problema en decirle, imprímame del diccionario en la llave E, perdón, con la llave E, la posición 0 de ese. ¿Qué debiera aparecer? Creo que me perdí un poco. Tenía un diccionario. Al diccionario apunté a la lista, que es con la llave E. A la llave E le adjunté un 100. Y solamente puedo adjuntarle un 100 porque estoy apuntando a una lista. Y después de eso, imprímame la posición 0 de ese diccionario. Y ahí me está entregando el 100. Ok. ¿Ya? ¿Cómo se ve el diccionario? Así. ¿Ya? Tengo el elemento E, que es una lista con largo 1 y contiene un 100. Sí, ahí entendí. ¿Ya? pero automáticamente si yo le hago append a un 100 me lo va a entrar como una lista y no, o sea, como qué pasaría si en esa lista hay otra sublista, como no te lo podría pendear a Esto la es un otra. diccionario. Esto es un diccionario Ah, ya, que no he visto la E, ahí caché. y la E es una lista. Sí, ¿Ya? Ojo que eh, si yo tengo mi lista L, que ya sabemos que es una cosa extraña, no es una matriz, pero a ese L no tengo ningún problema en adjuntar un valor al final. sí. No, Y es esa que pensé lista, que era como una lista nueva la y lista no era partió una lista vacía. dentro de otra lista, La lista o en sea, el dentro de un diccionario diccionario. partió vacía y yo le adjunté un valor. Sí, ¿Ya? Esto tienen que imaginárselo
aquí en la materia no se ven punteros, pero tienen que imaginárselo así. Yo tenía un diccionario, ¿no es cierto? Con el elemento A que valía 1, el elemento B que valía 2, ándale, ¿no es cierto? Y tenía el E, y el E partía como una lista vacía, la vamos a poner así nomás, sin cerrarse, ¿ya? Cuando yo le puse el append 100, cuando estoy diciendo D en la posición E, punto append, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es escribir el 100 acá. Y se cierra la lista y ya es un elemento, aquí me quedó feo, que ya es un elemento que ya existe y la lista ya tiene un puro valor. Si hago un nuevo punto append, se va a generar acá una nueva posición en esa lista, con un 3. No sé. ¿Se entiende, no? Pero la clave de los punteros es esto. Python, ¿qué hace? Empieza a leer acá y dice, tenemos que trabajar con D. Y sabe que tiene que apuntar acá. ¿Ya? Pero en la posición E. Como es un diccionario, accedo a E. Pero ahora hay que adjuntarle algo. ¿A qué lo adjunto? Porque E era una lista. Y por eso puedo ir agregándole más posiciones a esa lista. Pero la clave es cómo yo accedí a ese valor. Y en la medida que uno va creando estructuras más complicadas, que partió en una lista, la lista tiene un diccionario, a partir de una llave hay otro diccionario más, en esa posición del diccionario, de la lista, yo puedo agregar otra lista adentro. O sea, esto se puede complicar muchísimo a medida que uno va anidando cosas dentro, ¿ya? El típico ejemplo de las muñecas rusas, digamos, uno siempre puede colocar más elementos dentro de otros, ¿ya? Ahora, ¿para qué me puede servir eso? ¿Ya? Es porque uno ordena datos, uno clasifica mejor los datos. En vez de tener muchas variables sueltas, uno puede tener datos ordenados y buscables, ¿ya? ¿Se entiende, no? Yo eh, podría tener una lista. Imagínenselo dimensionalmente. Y esa lista podría tener un diccionario. Y en ese diccionario tener un valor que diga nombre, y aquí aparezca un nombre, una edad, 15, carrera, no sé, ingeniería, y notas. Pero notas puede ser una lista con valores. Y que eso, a su vez, se diferencia del el otro elemento de la lista con otro nombre, otra edad, otra carrera y otra lista de notas. No sé si se entiende. Yo ordeno datos. ¿Cómo se llamaría esta lista? Alumnos. ¿Se entiende, no? Puedo tener este nivel de anidación y ordeno datos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Puedo recorrer la lista buscando diccionario y diccionario hasta encontrarle al alumno, para ese alumno agregarle notas. ¿Ya? Para este tipo de cosas uno hace anidación. ¿Ya? Quizás no es la mejor manera. Quizás yo podría tener un diccionario. Yo podría tener de repente que las notas sean en realidad un diccionario. Para que álgebra tenga sus propias notas, cálculo tenga sus propias notas, programación tenga sus propias notas, química tenga sus propias notas. Pero yo voy accediendo más adentro cada vez. Y mantengo después todo ordenado, en vez de que sean puras variables sueltas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ahí caché perfecto. Por eso es como tener carpetas dentro de carpetas, es como tener, no sé, pues,
Es Tenía como un, de más fácil acceso al dato, básicamente. claro, tenía un closet, dentro del closet hay cajones, dentro de los cajones hay sectores y no está toda la ropa tirada, bueno, no sé, supongo. ¿Ya? Sí. Entonces, esa es quizá uno de los conceptos que los pueden pasar realmente muy a la rápida, pero la cantidad de cosas que uno puede hacer ahí son tremendas. Entiendo que la tarea ya tiene algo de animación. Tiene un diccionario grande con... Sí, sí tiene. Entonces, hay que saber llegar al elemento que está dentro. ¿Y cómo se va haciendo en Python? Con estos corchetes. Supongamos, mira, print L. ¿Qué me da L? Toda la lista. Si le digo L sub 1, me tira la sublista. ¿Cierto? 3,4. Si quiero acceder a los elementos de la sublista, corchete 1. ¿Qué voy a ir a recuperar ahí? El 4. El 4. Bien. ¿Ya? No tengo ningún problema con decir lista sub 1 punto append. ¿Qué estoy juntando ahí? Append. ¿Qué estoy juntando ahí? Un espacio en blanco. Una lista vacía. Ah, Estoy agregando una lista dentro de esa lista. ¿Ya? Y eso significa que yo puedo decir lista 1, sub 1, sub 0, punto, ¿cierto? No me equivoqué. 1 append. Ya, ¿por qué me está fallando este? El valor 1 es un número no lo puedo asignar esto. Pero si le saco acá, ¿ya? Y es 1, este va a ser 1, 2. ¿Ya? Ahí sí. Si vemos mi lista, ¿no es cierto? En la posición 1 tengo el 3 y el 4 que era original y después una lista que todos solamente tiene un 123. Y una lista con un puro valor que tiene un 123. ¿Ya? Pasamos por 3 etapas para llegar a ese valor. ¿Ya? sí. ¿Preguntas de esto? No por ahora. No, yo tampoco. ¿Ya? De nuevo, ojo que aquí yo les muestro cosas y son ustedes los que tienen que después ensamblarlo en las preguntas y qué sé yo. ¿Ya? Acá, al menos en la materia de hoy día, ¿la pudieron ver o no? Sí, pero como por arriba. Ya. Sí, La yo lectura antes de quedarme dormido se llama eso. Ya. A ver. Y una grilla, ¿cómo la entenderían ahora? Con lo que hemos visto. ¿Cómo pueden armar una cosa así? con sublistas, pero tienen que cumplir como como una cierta cantidad de valores dentro de esa sublista. ¿Cómo una cierta cantidad de valores?
como, no sé, por ejemplo, es que no sé cómo ponerlo, pero dependiendo del caso, es, por ejemplo, en esta grilla que puso en el PowerPoint, tiene que ser una lista con 10 valores. Ah, no, pero no me estoy enredando solo yo. No, me enredé solo. ¿Sí? A ver, armemos. ¿Cómo puedo crear una matriz, que no es una matriz, una lista de unidad de 10 por 10? ¿Ya? Voy a definir alto igual 10, ancho igual 10. ¿Ya? Hagámoslo paso a paso. Creemos esta la matriz de cero. Ojo que después en el módulo 4 hay rutinas especializadas en crear la matriz de una patada. Para aquí la vamos a hacer a mano. ¿Ya? Vamos a tener mi grilla. Es una lista que parte vacía. ¿Ya? Y cuando todo esto termine, print la grilla. Que no es la manera más elegante, ¿no es cierto? Veamos cómo va. Cuando nos falle lo hacemos mejor. Entonces, acá yo tengo que hacer un for fila in, la vamos a poner alto, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo? A mi grilla le tengo que adjuntar otra lista adentro. ¿Ya? ¿Cómo queda hasta ahí nomás? Print. ¿Qué nos pasó? In range. ¿Ya? Si pillan errores, por favor díganme. ¿Ya? Entonces ahora tengo una lista con 10 listas dentro. ¿Cierto? Sí. Eso fue lo único que hicimos. Crear una lista dentro de eso. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es poder crear los valores que van dentro de esa grilla. ¿Ya? Y solo para que quede bonito, vamos a hacer un contador, ¿ya? Para colocarle un número distinto en cada vez. Y uno va a ver en qué orden se creó. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el segundo for columna in range del ancho. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer? En el G sub F, ¿ahí que estoy apuntando? Estoy apuntando al elemento. Y aquí yo puedo decirle punto adjúnteme y más igual 1. ¿Ya? Veamos cómo nos va. Entonces, ahora tengo, esto no está muy ordenado, pero tengo una lista que va del 0 al 9 como elemento de una lista superior. Y después del 10 al 19 y así. ¿Ya? Eso técnicamente ahí está creada. Si abro G, esto se ve como tiene que verse. Una lista de 10 elementos con los números. ¿Ya? Obviamente, si yo le cambio el alto y le digo quiero que sea de 20 de alto, esto ya se ajusta. ¿Ya? La lista tiene ahora, la lista de afuera, la grande, tiene 20 filas, del 0 al 19. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No. No, no, por ahora. Entonces, veamos algo un poquito más elegante que hacer un print de G porque la verdad se re mal. Ah, sí, Entonces, eso. ¿Cómo se puede imprimir bien ordenada? Porque lo he visto en el video ayer, pero se me olvidó. hay varias maneras. Y hagámosla de la manera bonita y después la hacemos de la manera buena. ¿Ya?
Aquí yo le voy a decir for fila in range del len de G. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo acá? Voy a hacer fila a fila, según el largo de la cantidad de filas que tenga G. Aquí estoy de acuerdo contigo, Vicente, que este tipo de cosas solo funciona si son matrices bonitas y perfectas y todo. Porque podría tener valores en la mitad y se va a caer y todo. No sé si te das cuenta por qué. Sí, Si hago una lista híbrida como esta, con valores, con diccionario y todo, este proceso acá no abajo se va a cae. funcionar. ¿Ya? Entonces, técnicamente, yo ya puedo decir, imprímame diccionario G sub F. ¿Ya? Técnicamente yo ya puedo decir eso. ¿Qué dice? F. ¿Ya? Y eso se ve un poco mejor. ¿Ya? Pero sigue siendo esto una lista. ¿Ya? Entonces, al menos saben que el for F está andando bien. Puedo recorrer fila a fila. El columna es parecido. For C in range del len de G. ¿No es cierto? ¿Está bien eso, no? Escribió al principio. ¿Está bien eso, no? Aplíquenle cabeza. Según yo no, pues estáis repitiendo lo mismo que arriba. Pero yo quiero ahora recorrer las columnas. No, ¿Cómo? tendría que ser como el elemento 0 o el elemento 1 de la columna, o sea, de la fila. Ya, ¿se entiende, Jimena? ¿Está bien la respuesta? Creo que sí. La vamos a dibujar, perdón. Pero en el fondo, está súper bien ahí. Mi lista puede haber tenido 4 elementos y cada uno de estos podría haber sido de 3. Entonces, el primer for, el for F, lo hago según este len. El segundo for lo hago según este len. Ok. O sea, se entiende la necesidad viendo el dibujo. El problema es, ¿se entiende el código? Yo calculo el largo de G sub F y G sub F va a ser cada una de estas. Sí, sí. Entonces ahora yo ya puedo decir print G sub F sub C. ¿No es cierto? Y ahí está cada elemento del for que se hizo. ¿Ya? Tampoco muy bonito. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Solamente para darle un caché, voy a decir imprímame el elemento, ¿no es cierto? Y súmele un separador. ¿Ya? Y a ese separador quiero que el print no termine en enter. ¿Ya? Esto creo que lo han visto en otras partes, ¿o no? Sí. Así lo tenía anotado de otro video. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo al print? Mire, imprímame esto, pero no haga el enter por sí solo. Cuando lo ejecuto, oh, toda la razón. Aquí estoy sumando un texto a un número. Entonces lo voy a hacer con coma.
Pero aquí también tengo que decirle separador igual nada. Entonces, ahora, esto es un gran tallerín. Lo que pasa es que no cabe, pero es un gran tallerín. Entonces, lo razonable es cuando termina este for, coloquémosle un enter. A mano, pero al final de la línea. Y esto hace que se vea... Bueno, en realidad me basta con el print a secas. Y esto se ve así. Ahora, aquí podría hacerle harto más decoración, que todos los tengan el mismo ancho, uno podría hacer más cosas. ¿Ya? Y... ¿Ya? ¿Cómo podemos dejarlo del mismo ancho? Solo por darle el último caché. Ahí es lo que yo quería preguntar, ¿por qué en los números, por ejemplo, los de 2 dígitos, si les ponemos un espacio entre medio, no sé si es que van a quedar desde el mismo ancho que con los que tienen 3? Voy a probar con el slash t, que eso es insertar una tabulación. No sé cómo va a quedar. No, demasiado gigante. Sobre todo que la tabulación es de 4 caracteres y no de 8. A ver. ¿Me puedo dar un lujito o no? Sí, veré nomás, profe. Voy acá a ver el largo de esto. Entonces voy a decir... voy a decir n igual len de str de g sub f sub c. Lo que estoy diciendo acá es quiero saber el largo. ¿Qué hice mal? Ahí. Quiero saber el largo que me va a ocupar ese número. 2 dígitos, un dígito, qué sé yo. ¿Ya? Entonces yo quiero saber cuánto espacio le tengo que dar extra para que todo me quede, por ejemplo, de largo 4. Entonces voy a decir, 4 menos el largo. Y eso es n. Simplemente calculé el largo del número. Y defino cuánto me falta. Y a ese cuánto me falta le voy a dar espacio por n. Vamos si resulta. Sí. ¿Sí, no es cierto? Lo que no entendí es por qué es 4 menos el largo como el Porque yo string. quise darle largo 4 para que sean Ah, ya. todos separados de largo 4. Si le pongo largo 3 queda más Quería más complicado. apretado. Pero Ya. en el fondo, calculé cuánto le falta. Y eso es n. Y estoy imprimiendo n por espacios. Y eso hace que me imprima esos espacios. En los que eran de largo 3, n por 0, ese espacio queda en nada. Sí. Y queda chico. ¿Ya? Ya, perfecto. Ay, qué bonito. Un poquito más bonito. Yo podría darle... Uno se empieza a embalar al tiro. Antes del for, print. ¿Qué hice? Ahí. Con eso queda... pero sin end. ¿Ya? Ya, no los quiero leer más. Preguntas que tengan antes de seguir viendo otras técnicas. Y lo que quería hacer. Todo esto, lo razonable sería llevármelo a una función, cosa que la puedo usar nomás. ¿Se acuerdan de funciones o no? Sí. Def imprime matriz. Y esto recibe una cierta matriz. La voy a poner M. Vamos a tener que cambiar acá.
y necesariamente tengo que ponerle m a todo. M, 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 M. ¿Ya? Y este for está desplazado ahí. Imprime. Y aquí, simplemente acá abajo, imprime matriz G. ¿Ya? Ahora, obviamente, si esto lo achico, esta no se ajusta. ¿Ya? Veamos otras técnicas típicas. ¿Qué pasa si yo quiero, no sé, pues, aquí están demasiado ordenados, pero si quisiera buscar el mayor de todas estas listas, ¿cómo lo hago? ¿Qué Yo en pasaría si realidad. yo quisiera sumar todos los pares? ¿Cómo lo hacen? Hay que ir chequeando con un. No sé si con un bueno, se puede hacer con un for o con un if. ¿Ya? ¿Cómo Pero lo harías con un if? if le pondría como un valor cualquiera, como if p de par, en la lista y abajo le pondría como la condición para que sea par. Que supongo que debería ser como p más uno, una. No, no, de hecho no Ojo lo que puse. el tema de los pares a esta altura ya debe estar súper dominado. Esto es, yo creo que hasta con Scratch ya veíamos los pares. Típicamente uno usa el módulo. ¿Ya? El resto de la división por 2, si eso es 0, entonces el número es par. Ese es el algoritmo que tienen que sabérselo, pero al revés y al Ah, derecho. verdad. El módulo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya ahí está imprime matriz, que quedó bonito todo. Ahora veamos imprimir y sumar solo los pares. Necesariamente tengo que partir haciendo el mismo for de antes. For fila in range G. For columna in range. Perdón, range del len. Range del len de G sub F. Entonces, if G sub F sub C módulo 2 igual 0, eso significa que es par. El elemento que está en la fila de columna dividido en 2, si el resto es 0, print G sub F. Profe, a mí se me olvidó algo que igual es súper básico, pero ¿cuál era la diferencia entre dividir como con el símbolo de porcentaje o con el doble slash? O sea, con el doble, sí, slash. No, si tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre eso y eso? ¿Esa es tu pregunta? Sí, Porque el porcentaje es otra cosa completamente distinta. sí, no, no, el porcentaje del resto. El resto. El slash simple, Jimena, ¿tienes clara la respuesta, no? El slash simple es una división normal y slash doble acorta los decimales, ¿o no? División entera. Eso. Ya. ¿Ya? Esta división siempre te devuelve un número real, incluso aunque no tenga, aunque sea exacto. Te devuelve un float. Esta te Ya, devuelve perfecto. un entero. ¿Ya? Pero en este caso, estamos viendo el tema del módulo y ahí se imprimieron solamente pares. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero buscar el,
el mayor. Y para eso, hagamos lo que sea al azar. Import. Import random. Y acá le vamos a decir, a la hora de agregar los números, no voy a agregar i, voy a agregar random. Entre 100 y 999. ¿Ya? Aquí voy a agregar números aleatorios. ¿Ya? Y este id se va para afuera. Lo hice mal acá. Entonces ahí se están agregando números aleatorios, ¿no es cierto? Esta es mi matriz de ahora. Y estos son los pares. Da lo mismo. ¿Cómo puedo buscar el mayor de la lista? El mayor de la matriz. ¿No se puede con la función max? Max solamente te va a responder bien en una lista, pero no anidada. ¿Ya? Pero lo podemos hacer bastante fácil. Voy a definir un máximo. ¿Ya? El típico algoritmo es súper fácil. Uno dice, asumo que el primero es el máximo. Máximo igual g sub 0 sub 0. ¿Ya? Asumo que el primero es el máximo porque es uno del mismo conjunto. Y después ese lo pruebo con el resto y voy actualizando mi máximo a medida que hay uno nuevo. Y efectivamente podemos usar max, pero por filas, no filas y columnas. Entonces, for... De hecho, estoy hablando sin saber. Yo no sé si probablemente va a fallar, pero max de g. Creo que como g es anidado, esto me mostró una fila que no tiene por qué ser la mayor. No sé qué hizo ahí, no sé si efectivamente es la mayor o no. ¿Ya? Pero lo que hay que hacer es buscar el máximo de cada fila. Ese es el proceso correcto. ¿Ya? Entonces, le voy a decir for fila in range len de g. Y aquí vamos a ir fila a fila. ¿No es cierto? Entonces le voy a decir máximo local va a ser el max de g para esa fila. Ese va a ser un máximo de esa fila. Y ahora yo voy a comprobar y voy a decir if máximo local es mayor que mi máximo, que el máximo absoluto, entre comillas, si eso es verdad, le voy a decir máximo es igual máximo local. Y después print máximo. Y no sé si tengo algún problema. Supuestamente el máximo era 988. Para que quede claro que no es un invento. Ya, 982. Pude recorrer en ese orden. ¿Ya? ¿Quedó claro que lo fuimos haciendo fila a fila? Sí. Aplicamos max, pero fila a fila. Sin usar max, me hubiera significado hacer otro for para ir comprobando máximo contra cada valor individual. ¿Ya? Ahí nos ahorramos un poquito de pega. En este módulo sí se puede usar el max, entonces. Sí. En el 2 no nos dejaban, nos hacían hacer como todo el... Sí, no, sí se puede. Ok.
Es como, no sé, po, ya a esta altura como que debiera, como que el algoritmo necesita que estés gastando tiempo en otras cosas. ¿Ya? Es como, no tengo idea. En el colegio no te dejaban usar calculadora para multiplicar, pero ahora estás más preocupado ¿cachai? Del sistema de ecuaciones, po. No estáis preocupado de si sabéis multiplicar o no. Sí. ¿Cachai o no? O sea, evidentemente, si uno quiere hacer una prueba donde uno espera que el alumno ordene una lista, no vas a dejar que usen sort. Claro. ¿Cachai? Que aplique un algoritmo de ordenamiento. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No. Creación de la grilla. Aquí también lo crean con random. Eh, ¿Cómo se acceden a las coordenadas? No sé, pues. Avanzar en orden, en este caso en diagonal. ¿Ya? Despliegue de la grilla. Esto mismo ya lo hicimos. ¿Acaso es una técnica distinta? No sé si se fijan. Yo en el código hice varios print sin enter. ¿Se acuerdan o no? Sí. Acá lo que están haciendo es crear. ¿Dónde está? Es crear una salida vacía para después a esa salida ir agregándole elemento a elemento. Crean una variable auxiliar para ir pegándole distintos segmentos a esa salida. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. También es válido. ¿Ya? ¿Qué más? Este otro ejemplo bastante típico. Usar diccionarios para contar letras o contar palabras. ¿Ya? Y, ¿lo vemos o no? Ya. ¿O lo hacen ustedes? Es que ya vimos la solución. Sí. Y esto es una transformación. ¿Ya? Este en algún momento, hace un par de años atrás, hicimos a propósito de diccionarios y transformación, hicimos la máquina Enigma. No sé si les conté. Ah, sí. Y que como que solo 2 personas entregaron. No sé cuántos fueron, pero fueron pocos. Un desastre. ¿Ya? Entonces, este es un algoritmo de codificación súper básico que no tiene ni una relevancia criptográfica. ¿Ya? Y nada, pues. Y los tipos de datos abstractos es un poco el ejemplo que hice acá arriba, donde podía tener diccionarios que representan objetos o datos que son parecidos entre ellos. Y esa técnica también se usa muchísimo. Esta me interesa que la entiendan. Yo puedo tener un diccionario de diccionarios o una lista de diccionarios, pero que cada diccionario corresponde a algo. ¿Ya? Y acá en el fondo eh, tengo una persona que tiene nombre, apellido, país, hijos. Y hijos es una lista para inscribir ahí la cantidad de personas. Claro, hay un montón de funciones que leen y cambian datos, pero en el fondo eh, yo agrego personas a ese diccionario en función de esta estructura interna de diccionario que hay dentro. ¿Ya? El crear personas devuelve un diccionario que ya tiene eso. ¿Ya?
¿Se entiende? Sí. O más o menos. No, sí se entiende. Para el examen, capítulos, funciones. Las tuplas léanla, pero en verdad es un tipo de dato que no cambia. Sí, no Y entiendo es, para qué se ocupan las tuplas si no las podemos modificar. Como que no me imagino en qué escenario la podemos ocupar. es que lo que pasa es que la han usado, pero no se han dado cuenta. Por Ah, ejemplo, voy a crear una función de F2, no sé, que recibe un A, B, C. Y aquí, ¿qué va a hacer esta cuestión? Y return A más B más C. Ya una función súper simple que yo después la puedo usar. F2 de 2, 3, 4. ¿Qué hice? 2, 3, 4. Esa función, ¿no es cierto? Súper simple, me entrega 9. Técnicamente, estos tres parámetros están llegando como tupla a la función. Y no solo eso, la función, esto no lo hemos, lo vimos, ¿no? No me acuerdo. Pero la función podría retornar más cosas si la separo por coma. Por ejemplo, B por C. Eso estaba en el libro. ¿Ya? Y este retorno, técnicamente, también es una tupla. ¿Ya? Es que ahora se devolvió una tupla. Como sí, Prisma está mostrándose paréntesis, significa que eso se devolvió como tupla. ¿Ya? ya, Claro, perfecto. un poquito más elaborado sería, ándale, sería respuesta es igual a F2 de eso. Y respuesta es una tupla. Ahí lo pasé a variable. Pero yo ya no puedo decir, si busco acá, respuesta es una tupla de dos elementos. Yo no puedo decir ahora, no me puedo hacer trampa. Oye, ya recibiste esto. ¿Cómo se te ocurre decir que ahora quiero alterar un valor, digamos? ¿Ya? ¿Cachai? La tupla no soporta asignación. Ya estoy sonado, o sea, es el resultado que llegó a la función. Pero sí puedo imprimir la posición 0. Sigo tomando acá. ¿Ya? Es como la razón de ser. Y la verdad, para mí, casi no tiene ni una ventaja de otras técnicas. ¿Ya? La función retorna esos valores. ¿Ya? Incluso uno lo puede hacer así y se ahorra todo el entuerto. R1, R2 es igual a F2 de 1, 2, 3. Print R1, R2. Acá estoy recuperando en variables individuales lo que la función me devuelva. R1 y R2. ¿Ya? Y estos valores sí son modificables si quisiera hacerlo. Aquí ya puedo decir R1 más igual 2. ¿Ya? Si uno quiere retornar varios valores, para mí me sale más cómodo recibirlos así. ¿Ya? No sé si tienen más preguntas. La asistencia, perdón. Eh, Pero en este módulo no que no contaba la asistencia ahora. no sé, pero puede que no cuente. Pero en el fondo,
como me pusieron igual la hoja de asistencia, Ah, ya. al menos se la quieren firmar por si sirviera. Probablemente no se va a usar, pero Sí, es que la otra vez tuve que una sesión de preguntas, me acuerdo, para una prueba de química y habían adelantado la ayudantía el viernes para el jueves ¿ya? y, o para el miércoles, pero no pude ir. Entonces por eso también pensé que, no Por sé. eso, puede que no se pida, pero al menos el ayudante publicó la cuestión y la estoy pidiendo. Pero si no se pide, sobre todo por la cantidad de alumnos que no pudieron venir por el examen. Claro. Así que, oigan, si hay preguntas de la tarea o hay preguntas de materia o ejercicios que no han podido resolver, en verdad avísenme y lo vemos. ¿Les parece? Ya, Sí, buenísimo. ¿Ya? Oye, nada, pues les deseo toda la suerte. No, no, no tiren la toalla hasta el final, pues. Sí. gracias. ¿Ya? Para que no. Para que pasen acá al ramo y todo eso. Profe, ¿Profe, en álgebra lineal se ocupa mucho programación o es como algo más ligero? Mira, no conozco la materia, cómo están viendo álgebra ahora, no lo sé. Pero la verdad, eh, lo que típico. A ver, el objetivo del ramo, de programación, bueno, tiene varios objetivos, pero independiente de saber programar, lo que también se pretende es que Python como tal sea una herramienta que los acompañe en la carrera. Y que en el fondo que no sea un desafío de que hoy estamos en simulación y hay que armar un proceso que no lo puedan echar a andar en un programa para una tarea. ¿Ya? Ya. Ahora, para las otras asignaturas del área matemática, típicamente también se usa porque pueden generar los gráficos y todo. En el fondo, nadie lo dice así, pero como que Python viene haciendo como el MATLAB de los pobres, le dicen. ¿Cachai? En el fondo, y es de hecho que MATLAB tampoco te evita programar, pero en el fondo, con lo que se ve en el módulo 4 que es NumPy, es casi pura manejo algebraico y gráfica y estadística y cosas así, ¿cachai? Esa Claro. es la materia del módulo 4. Hay archivos, pero en el fondo, el gran grueso del módulo 4 es herramientas extra que te sirven para otras asignaturas. Pero no es porque en álgebra se programe definitivamente. Álgebra sigue siendo álgebra y van a haber matrices y qué sé yo. Lo interesante es que puedan apoyarse en Python Ah, y se para haga todo más trabajar fácil. más allá que a filmarse en programación para ir más allá. No sé si entiende. Sí, Se pretende que sea la herramienta sea Python más que programación. Al menos así claro. lo entiendo, así me lo han hecho ver. ¿Ya? En el fondo, como que es un apoyo a otras materias. Cuando estáis en física y también hay que simular algo, por armarlo en Python y no tener que usar, o sea, como que Python sea tu herramienta multipropósito para, ojalá, toda la carrera. ¿Está? Sí. No sé qué especialidad quieren ustedes, digamos. ¿Qué hay pensado? Ah, yo no estoy seguro. Bueno, me ha tentado harto eléctrica, pero también estoy viendo industrial. Lo que pasa es ¿Ya? que industrial me tinca y todo, pero es muy común. Como que Sí, mucha gente sabe ahí. sí, pero Y creo que tenéis que definir qué te gusta sí, sí, más que el conjunto de personas que hay ahí, digamos. sí. ¿Y tú, Jimena? Se fue. El, eh, para los que siguen informática, ¿qué cosa, perdón? Es que se Ah, me... informática, harta programación. sí, pues, Jimena, ¿qué especialidad estáis viendo? ambiental. ¿Ambiental? Ya. No, buenísimo, está bien. Pero lo que pasa es que para los que sigan informática, Python es un lenguaje que queda chico muy rápido. Entonces ahí siguen viendo muchos otros lenguajes igual. ¿Ya? Python se pensó para que sea fácil, o sea, y es como bien pedante el comentario que no lo tomen así. ¿Ya? Aquí el desafío no ha sido Python, el desafío es aprender a pensar. Sí, ¿Ya?
Entonces, pero en verdad comparado con otros lenguajes, Python es simple, ¿ya? La barrera de entrada es baja, y eso es un hecho. En Java, uno pasa clases antes de poder programar cualquier cosa. Uno pasa mucho rato antes de llegar a algo útil. Sí, me han dicho que Entonces, ya es un dolor de cabeza de repente. sí. Y eso que es bastante más moderno. C también es un dolor de cabeza, pero por otros aspectos. Entonces, eh, y nada, por el fondo, lo que deberían lograr en programación es aprender a pensar. Sí, Cosa sí, que eso es lo después que más me ha costado. se enfrentan a cualquier lenguaje y más o menos lo van a entender. Si el problema, el desafío no es el lenguaje, el desafío es saber hablar, ¿ya? O sea, como que, no sé, po, te puedes poner a aprender chino, pero si no tienes nada que hablar en chino, ¿para qué? Si no sabes, si no logras hilar una frase en ningún idioma, tampoco te sirve aprender idiomas. Sí, sí, mi tema bueno, con ahora programación es que yo sé cómo, qué función cumple cada como operador y cómo los puedo ocupar dentro de un código. Mi problema es descomponer el problema, como en qué parte los puedo descomponer para trabajarlo. Mira, es que ese es un poco lo que hablaba con Jimena antes. A todo esto voy a dejar de grabar porque ya no tiene mucho que ver con el ramo, pero espera un segundo.